El Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y en ese reino hay justicia, en ese reino hay sanidad, en ese reino hay paz, en ese reino hay un lugar amplio donde podemos progresar, donde podemos descansar en Él. Y ese reino se ha acercado para que cada uno de nosotros lo tomemos, no lo dejemos escapar, porque este es el tiempo donde podemos estar tomando de Él y decir, ven y gobierna mi vida, gobierna mi hogar. Ordena mi familia, ordena mis pensamientos. Este es un tiempo donde podemos celebrar el Día de la Madre, pero también estamos pensando en que una madre significa hogar. Una madre significa que hay un esposo, que hay hijos, que hay familia. Y en este mes tan especial tenemos que decirle, Señor, toma tu lugar en mi vida. Amén. Padre, te damos gracias por poder recordar todo lo que eres para con nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo de adorarte, de bendecirte, de reflexionar, Señor, de reconocer a nuestras madres, Señor, de saber cuánto han orado por nosotros. Señor, todo lo que han sembrado, Señor, eso no morirá, porque es tu semilla y tu palabra y tu evangelio, Señor, es una semilla fértil, Señor, que encuentre en nuestros corazones, Señor, esa tierra adecuada para que pueda crecer, Señor. Para que todo lo que tienes en tus sueños, en tus planes para con nuestra vida, Señor, sea plasmado, Señor. No importa el momento en que estemos viviendo, Señor, tú ves la película completa y en esa película siempre termina bien. Siempre termina bien, Padre. Siempre termina bien. Es tu mano que nos acompaña, no es tu mano la que nos sostiene. Es tu gracia, tu favor inmerecidos. Aun siendo pecadores, moriste en la cruz por cada uno de nosotros para darnos vida nueva, Señor. Padre, que anhelemos esa vida, que tu reino entre en nuestro corazón y que ordene cada rincón de nuestra vida que aún está en desorden. Señor, nos reconocemos que te necesitamos, reconocemos que anhelamos y sentimos que necesitamos más de tu presencia. Límpianos con tu palabra al abrirla, Señor, y al predicar lo que tú escribiste, Señor, que los milagros sean hechos, que haya sanidades, liberación, Señor, que toda opresión salga de nuestra mente, de nuestro corazón y que podamos salir renovados, Señor, en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma tu asiento. Como les decía, este plan de Dios que es la familia, que Dios creó a un hombre, pero no lo dejó desprovisto de su ayuda idónea para procrear y poblar la tierra. El Señor ha dejado diseños del cielo. Qué bendición ha sido la palabra que trajo el pastor Ayala el sábado pasado, al sistema de Dios o a la manera de Dios, ¿no? Que esa manera produce paz en nuestros corazones y nos hace conducirnos bien aún dentro de la iglesia, que a veces es tan difícil. Hoy hablábamos con mi hermana, decimos, qué difíciles que son las relaciones humanas, porque lo que uno dice, a veces el otro lo interpreta de otra manera que uno no lo quiso decir y ya hay conflicto, aunque no queramos. Y así, el Señor nos creó para que estemos en comunidad, no podemos estar solos. Y en estar en comunidad nos lleva al conflicto, ¿o no? No hay una comunidad sin conflicto, pero es como podemos nosotros, a través de un corazón sano, transitar esos conflictos. Lucas 10:27, dijo el Señor, en esto se resume toda la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios es fácil, amar al prójimo es difícil. Porque a veces no tenemos prójimos fáciles. Y quiero decirte que el más prójimo está a veces sentado a la mesa con vos, comiendo. El más prójimo lo tenés a lo mejor, durmiendo al lado tuyo. O en otra habitación. Pero el Señor es sabio, porque eso lo dejó para el último paso. Es imposible amar a alguien si no amamos primeramente a Dios, porque cuando amamos a Dios, esa transfusión de amor que Él produce en nosotros hace que nosotros tengamos su mismo corazón y que podamos sentir como Él siente. Y es un desafío, porque hoy las familias están siendo surcadas de situaciones y vamos a hablar un poco de familias y no podemos
contener una familia si el amor de Dios no está en nosotros. Es muy difícil. Dice Colosenses, Pablo decía en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. ¿No? Hagámoslo todo para el Señor. O sea, vamos a hacer la comida como si lo tuviéramos al Señor sentado en nuestra mesa. Vamos a hacer algo para alguien, lo hacemos para el Señor, no para esa persona. Y dice, y no para los hombres, por si quedó duda alguna. Porque lo que hacemos para el Señor, lo tenemos que hacer como excelencia, no así nomás. Y le sigue diciendo Pablo en el mismo Colosenses 3:17, y todo lo que haced, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque Él nos da la fortaleza, nos da la salud, nos da la movilidad. Mire, hoy estás aquí, quizás con ganas, sin ganas, viniste con expectativas, sin expectativas, pero quiero decirte que el Señor te ha traído. Y como decíamos mañana vamos a celebrar el Día de la Madre, pero esa madre está acompañada de un padre, puede estar presente o no, puede ser ideal o no, que el ideal no existe, pero hay un padre que juntos formaron una familia, y la familia es el diseño de Dios, lugar donde somos formados. No solamente nos enseñan a cómo nos manejamos dentro del hogar, sino de afuera, como personas, formamos hábitos, costumbres, y donde nos desarrollamos como personas y adquirimos tales conocimientos para manejarnos en sociedad. Ese es el diseño de Dios. Pero hay una intervención de Satanás, que no me quiero adelantar. Dice Génesis, si lo tenés, Dara, 2:22. Gracias. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. A ver, ¿cuántas costillas hay acá? Ninguna. Esta es tan completa. Un poquito de humor. Y dijo el verso 23, dijo Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Acá, hombres, qué responsabilidad, es nuestra carne, es nuestro sentimiento, nuestro pensamiento. Y dice el 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo digo, ¿para qué los separó Dios y después dijo, vuelvan a ser uno? Pero dice en el verso 22 de la costilla, miren, en el original da a entender que no fue la costilla. Está hablando de un costado. Y literalmente los teólogos dicen, esto es un pensamiento, es que Dios partió a la mitad al hombre. De su costado entero lo separó y formó dos personas. Y creo, como yo lo digo siempre, al hombre le dejó lo más básico, el pensamiento resolutivo y ya está, ¿no? Jessica se ríe. Por allá atrás también se ríe. Sí, somos básicos. Y a ustedes la llenó de virtudes. Creo que la mejor parte se la llevaron ustedes, las mujeres. Pero en complemento somos un buen equipo. Y ese complemento es donde Satanás interviene en el capítulo 3 de Génesis, donde entre una falsa verdad y media verdad y mentira hace caer al hombre en pecado. Porque sabía que si le decía, ustedes van a ser igual que Dios, como Él quería ser, lo iba a hacer pecar y iba a crear esa grieta que todos sentimos cuando no tenemos conexión con Dios, un vacío espiritual. Ese vacío que no lo podemos llenar con nada, que no hay nada exterior que lo pueda llenar, se generó a través del pecado y ahí interrumpió ese diseño perfecto que Dios tenía. Acordémonos que en el Edén Dios conversaba con el hombre, se encontraban y como predicábamos semanas atrás, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Te quiero encontrar, extraño encontrarte, charlar, tener ese encuentro contigo. A raíz del pecado el hombre se separa y en el capítulo 4 de Génesis vemos cómo es el hombre fuera de Dios. Vemos a un hermano que asesina por envidia a otro. Y es el asesinato de Caín y Abel. Y cómo la humanidad entra como en un oscuro
camino separado de Dios. Y vemos cómo, a raíz de ahí, porque la Biblia no miente, nos muestra todas las miserias humanas, cómo las familias fueron epicentros de guerra, de conflicto. Esas familias escogidas, esas familias que fueron diseñadas para levantar a un pueblo escogido de Dios, eran familias llenas de conflictos. Pero Salomón en el Proverbio 4:23, que todos lo conocemos, y Gisela lo recordaba semana atrás, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Decía, podés guardar muchas cosas, pero principalmente guarda tu corazón. En otra versión dice, sobre toda cosa, cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de tu vida. Y todos en algún momento terminamos en un lugar donde no queríamos estar. Y es sabia la palabra, porque seguramente no hemos tenido en cuenta uno de los mandamientos más grandes que hay en la Biblia, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Las madres me entenderán, muchas veces han tomado decisiones por sus hijos que por ustedes no le habrán tomado. Y se han sacrificado y han tomado decisiones que quizás si ustedes por su cuenta no lo hubieran hecho. Ese amor, les quiero decir, que es el que le tenemos que tener al Señor. Porque cuando le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, no dejaremos de tomar una decisión sin que Él esté presente. Y muchas veces ese primer paso nos llevará a un rumbo de nuestra vida que diremos, gracias Señor por estar en este lugar. Esta palabra muchas veces la hemos escuchado, pero quizás hoy el Señor nos está hablando diferente, de otra manera, porque la palabra es viva y eficaz. Y a veces el transcurrir del tiempo nos hace olvidar el primer amor que teníamos al Señor. Nos hace olvidar todo lo que el Señor ha provisto para nosotros. Y hoy es tiempo de volvernos a Él, a ese primer amor. Hay fotos en nuestra vida que pueden mostrar alegrías, ¿no? Si pudiéramos sacar momentos. Las redes sociales están llenas de alegría, de felicidad, de logros, pero la vida no es así. En la vida hay tristeza, hay angustia, hay no saber qué va a pasar. Y esas fotos normalmente no se suben, pero son las que diariamente vivimos. Pero Dios es el único que ve nuestra película completa. Si vemos una foto de la vida de José, cuando digo José, ¿todos me entienden? José era hijo de Jacob, una familia escogida de Dios para levantar al pueblo de Israel. Y José era el número 11 de sus hermanos, el más amado, porque había venido en la vejez de su padre. Pero también su padre, sin querer, lo había puesto en enemistad con los otros hermanos, porque lo había puesto como supervisor de los hermanos. Andá a ver lo que estás haciendo. Andá a ver lo que están haciendo sus hermanos. ¿Y saben qué pasa? José es odiado literalmente por sus hermanos. Estamos hablando de una familia escogida. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque muchas veces pensamos que nuestra familia perdió el rumbo. Nuestra familia ha quedado en una foto de tristeza y de dolor. Y José es muestra de que los planes de Dios, aunque el enemigo ha querido destruir la familia, los planes de Dios se cumplen. José, por sus hermanos, quería ser muerto. Querían asesinarlo, pero Dios lo libra y uno dice, bueno, tirémonos al pozo y veamos qué vamos a hacer con él. Pasan unos mercaderes y lo venden como esclavo. Le mienten al padre, matan un cabrito, lo llenan de sangre en la ropa y dicen, miren, ¿esta ropa la reconoces? Sí, es de mi hijo. Bueno, una bestia lo devoró. Entre mentira y venta, José, de ser el mimado, pasa a ser esclavo, pero Dios siempre está con él. José está en casa de Potifar, es abusado por la mujer de Potifar, ella lo denuncia como que lo quiere violar, él termina en la cárcel, pero Dios seguía estando con él. Y Dios
estando ahí con él, dice la palabra de Dios que él ya, su aspecto no era el mismo, ya estaba barbudo, estaba desaliñado. Yo creo que cuando uno se empieza a descuidar es porque ya dentro de uno hay tristeza, hay cansancio, agobio. Sin embargo, por un hecho milagroso, Dios lo saca de ahí, porque Dios le revela unos sueños que nadie podía tener. Pasaron 2 años hasta que él está presente delante de Faraón, le revela el sueño y él termina siendo el segundo en el gobierno de Egipto. Yo quiero decirte, no te estoy diciendo de que todos estamos llamados a ser gobernadores, porque él estaba preparándose para ser gobernador y salvar del hambre a su propia familia. Pero sí todos tenemos propósitos en Dios. Todos somos llamados a tener un plan específico por Dios. Y hoy quizás estás viendo que estás en un pozo, quizás estás viendo que estás siendo esclavo, que estás siendo mal juzgado, estás viendo que estás en una cárcel y pensás que ahí se termina. Quiero decirte de que los propósitos de Dios nunca se terminarán siempre que tú confíes en que Él tiene la última palabra. Y el tiempo pasó y en Génesis 41:50 dice que, si me ayudas, Dara, dice que José tuvo hijos y los nombres para ellos eran muy importantes. Y esto es muy importante que entendamos por qué le puso a este hijo este nombre. Dice, y llamó 41, en el siguiente. Dice, y llamó José al nombre del primer primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No hay posibilidad de que olvidemos toda esa película de terror si no hay un trabajo de sanidad en nuestro corazón de Dios. Si no aplicamos el hecho de perdonar, si no aplicamos de poner a Dios en primer lugar, si no aplicamos la herramienta que Dios ha puesto en su palabra para que tengamos una vida saludable. Dios lo había hecho olvidar todo lo que había pasado. Y el segundo hijo, el 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Si vemos la película mala de cada una de esas instancias, y quizás hoy tengas una foto de tu momento, o de ese momento que todavía no pasó, quiero decirte que para tu vida hay un Manasés. Hay un tiempo donde va a ser olvidado todo eso. Y vas a ver de que eso pasó. Pero también habrá un Efraín. Dios hizo fructificar en esta tierra de aflicción. En esta tierra donde todos tenemos aflicción, donde todos estamos pasando situaciones, pero que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado para cumplir algo específico y ese tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. Señor, me diste hijos, me diste familia, me diste hermanos, me diste padre, me diste vida, me diste aliento. ¿Cuál es el propósito? Ese anhelo quizás vos digas, no sé por dónde agarrar, pero ya que tengas ese anhelo en el corazón, es Dios mismo que te llevará. ¿De qué hablar de una familia de un David? Que en 1 Samuel 16, no lo voy a leer, pero lo vamos a relatar. Va Samuel a ungir a un rey, a una casa, y Samuel le dice, ¿están todos los hijos? Sí, estamos todos, lo más importante. Ni tenido en cuenta. Por eso te digo que el diseño de Dios está fuertemente atacado por el enemigo. Y hoy probablemente en tu familia estén pasando cosas. En mi familia están pasando cosas. Pero quiero decirte que Dios no dejará que su diseño se desvanezca. Cuando hay gente, como veíamos en la obra de teatro, cuando hay personas que entienden que hay un Dios que escucha, que ve y que tiene propósito con cada uno de nosotros. ¿Qué decir de David, que estaba olvidado cuidando las ovejas? Sí, está ya lejos, no pasa nada. Bueno, vamos a esperarlo, dijo Samuel. Y empezaron a pasar uno y otro. Este no es. Y el menospreciado, el olvidado, era el próximo rey de Israel. Pasaron 40 años para que fuera rey. Y en esos 40 años él las pasó mal.
muy mal. Pero toda su familia lo llevó a forjar un corazón que solamente sabía perdonar. Porque cuando estaba tocando para el rey el arpa, porque el mismo rey había sido abandonado por Dios y tenía un espíritu que lo sacaba de quicio, de sí, agarró la lanza al rey y lo quiso matar. Él la esquivó 2 veces y siguió tocando. ¡Qué corazón, hermano! ¡Qué corazón! Tuvo la oportunidad de matarlo al rey y no lo quiso tocar porque era el ungido de Dios. Entonces, ¿qué nos está enseñando las aflicciones que estamos pasando en casa? ¿Qué nos están enseñando esas aflicciones que no quisiéramos tener? ¿En dónde estamos poniendo la mirada? El Señor te dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Guarda tu corazón, porque de él determina dónde estarás mañana. La decisión que estás tomando hoy te llevará a estar en el lugar correcto mañana. ¿Dónde quieres estar? Esa es la pregunta que podemos hacer en esta noche. ¿Dónde quiero estar? Aunque el enemigo ha querido romper con el sistema de Dios, Dios ha utilizado sus armas para perfeccionar a sus escogidos. Es el centro de preparación que Dios está haciendo para preparar tu corazón, mi mente, para no doblegar nuestra fuerza. Aunque muchas veces hemos querido tirar la toalla. Hay un predicador que dice, agarrar la toalla, secate la transpiración y seguí caminando con el Señor. Porque eso es lo que Dios está esperando. Que pongas a Dios en el primer lugar. Que yo ponga a Dios en el primer lugar. Como consecuencia, amarás al prójimo como a ti mismo. A ese prójimo que es muy difícil de querer. A ese prójimo que es muy difícil de atender, de escuchar, de dormir con él, de atender. A ese prójimo que a veces nos hace ver la vida a rayita. Guarda tu corazón, porque él determina a dónde quieras llegar. La pregunta hoy, ¿hasta dónde querés llegar? ¿Cuál es el lugar donde querés estar con tu familia, con tus seres queridos? ¿Cuál es el propósito que te está impulsando a seguir? ¿Y qué es lo que tenés que desechar? Jessy, ¿me ayudas? Porque en todo esto podemos ver familias totalmente imperfectas. Y miren, si buscamos más, encontramos asesinatos, encontramos odio, rencor, deseos de matar al propio hermano. De todas esas situaciones, Dios escogió a esos llamados héroes de la fe que vemos en Hebreos. Y yo quiero decirte que si Hebreos dice que son héroes de la fe, es porque lo están mirando a través de Cristo. Y yo te quiero decir que Dios está mirándote a través de Cristo. Lo digo muchas veces. Dios conoce nuestro nombre, así como Satanás conoce nuestro nombre. Pero Satanás te va a llamar por tu error. El que mentiste, el que fallaste, el que dijiste una cosa e hiciste otra, el que prometiste y no cumpliste, el que muchas veces decís y no hacés. Pero Dios conoce todas esas cosas y aún así nos sigue llamando por su nombre, por nuestro nombre. Y nos sigue diciendo, hijo amado. Entonces, si tenemos un Padre tan amoroso, con tanta gracia, ¿cómo no querer saber lo que Él quiere con nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él soñó con nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra familia? Yo sé que hoy quizás tenés una foto muy triste, que no la subirías a Instagram ni a Facebook. Pero de esa foto Dios está viendo el después. Dios siempre está viendo mucho más de lo que nosotros estamos viendo ahora. Y Dios está mirándote con ojos de amor. Su palabra me enseña y nos enseña que Él tiene pensamientos de bien y un futuro de esperanza. Y yo quiero decirte que deja de mirar en la foto triste y comiences a mirar la foto que Dios preparó para cada uno de nosotros. Tiempos de bien, tiempos de bienestar. Mentirte sería decirte que no habrá problemas,
pero un corazón lleno del amor de Dios, que tenga paz, pasará cualquier situación. Porque la tormenta no se meterá en nosotros, sino que estará fuera. Somos llamados a guardar lo que Dios nos dio. Nos ha dado hijos, nos ha dado una vida con propósito, nos ha dado familia, nos ha dado vida. No la desperdiciemos en los momentos malos. Y si hoy estás en un pozo, mañana estarás afuera. Y si mañana te caíste, dice la palabra que 7 veces se levantará el justo, porque 7 veces se cayó. Y la mano de Dios está extendida para todo aquel que quiere levantarse. Hay personas que han vuelto a congregarse con nosotros hoy y quiero decirte que te amo con el amor de Dios. No dejes de buscar al Señor. Te caíste, te perdiste, acá estamos. El Señor está todo el tiempo con nosotros. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar al Señor. Que podamos dejar entrar al Señor en nuestro lugar. Ven y gobierna mi hogar. Llena mi casa, Señor. Llena mis pensamientos. Qué bueno es poder acercarnos a Dios confiadamente, porque Él no vino a juzgar, sino que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Señor, gracias por mostrarnos en tu palabra de que somos tan insuficientes que en cualquier momento nos perdemos. Pero gracias por mostrarnos también que nunca dejas tus anhelos, tus proyectos, tus sueños. Y así como soñaste levantar una nación de Abraham, de un hombre grande, viejo y una mujer estéril, y de ellos creaste una nación, tu pueblo escogido. Gracias porque también en Cristo nos escogiste, personas totalmente deficientes que nunca podríamos agradar a tu corazón, pero es tu gracia la que nos alcanzó. Fue tu propósito que nos nutrieras y nos pararas en Cristo y también nos dieras una familia, nos dieras hijos, esposo, esposa, hermanos, conflictos, situaciones que muchas veces no estamos preparados para llevar adelante. Señor, pero es tu amor que perfecciona nuestra debilidad. Es tu gracia lo que nos hace entender de que hay una guerra espiritual detrás de todo eso, que quiere hacernos flaquear, dejar, Señor, y abandonar todo lo que tú nos has dado. Señor, en esta hora nos determinamos a guardar nuestro corazón, porque queremos un mañana mejor. Amarte con todas nuestras fuerzas, a volver al primer amor, al volver a mirarte a ti, a correr nuestra mirada, Señor, y centrarla en Cristo, Señor. En ese momento donde estabas sufriendo, donde estabas siendo crucificado, Señor, donde eran los últimos momentos de que estabas respirando como ser humano, Señor. Y lo único que salía de tu corazón, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, que podamos tener ese corazón conforme al tuyo. Cada vez que recibimos una injuria, Señor, que nos critican, que nos maltratan, que nos hablan mal, que nos miran mal, Padre, perdónalos porque no saben lo que está haciendo. Y en instantes de morir, Señor, había alguien que estaba creyendo, que nunca se había congregado, que nunca había ofrendado, que no sabía ninguna canción, que había tenido una mala vida y era un ladrón que estaba muriendo al lado tuyo. Y le dijiste, hoy estarás conmigo. Hasta el último momento estabas ofreciendo salvación. Que podamos ser esas personas que tengamos una palabra de aliento, aunque estemos pasando el último momento, momentos de angustia, de dolor, que haya una palabra de aliento, Señor, de sanidad, de salvación. Y tus últimas palabras en la cruz fueron, Padre, te entrego mi alma. En el momento de mayor dolor, de tristeza, de angustia, seguías confiando en el Padre. Señor, que nunca dejemos de confiar en ti, porque la última palabra la tienes tú. En el nombre de Jesús, hoy me despojo de toda carga, de toda angustia, de todo temor.
en el nombre de Jesús. De esa foto que veo una y otra vez y solamente hay tristeza, hay dolor. Señor, la última palabra la tienes tú, en el nombre de Jesús. Yo sé que tú tienes propósito con mi vida. Yo sé que tú tienes propósito con mi familia. Yo sé que tienes propósito, Señor, con mi mañana, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, porque tú estás conmigo. Yo soy tu casa, tú habitas en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Por qué no la adoras por un momento? Cierra tus ojos, porque esas cuerdas caen sobre nuestra vida. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Decilo con todo tu corazón. Repetítelo una y otra vez. Que lo que va a venir, Dios tiene el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. ¿Por qué no te acercas a alguien y orar por alguien que tenés al lado? Acércate a alguien y orá. Mientras seguimos adorando, oramos al Señor. Intercedemos unos por otros. En nombre de Jesús.